o por qué, o qué significa? Si mal no recuerdo, era el dogma central de la biología explicaba que todo tenía como un camino, o sea, era de ADN a RNA a proteína, y que no se volvía a poder, o sea, no se podía volver para atrás, como que todo tenía un orden. Bien, bien. Eso fue así hasta no hace muchos años, en el que se continuó avanzando en el, digamos, en el descubrimiento o en el conocimiento, en la fisiología de la biología celular y de la biología molecular, donde se vio que en realidad sí hay ARN que tiene la capacidad de sintetizar, que ahora vamos a ver cuál es, tiene la capacidad de reproducirse a sí mismo, y a partir de eso hacer una retrotranscripción, es decir, una transcripción inversa, ir del molde de ARN a ADN, ¿sí? Que ocurre todos los días. Entonces ahí se modifica lo que va a ser el dogma central de la biología. Pero es básicamente eso, es un camino que ordena lo que ocurre la mayor parte del tiempo en la expresión de la información genética, ¿sí? Bueno, todo comienza lo que va a ser el auge de la biología molecular y de la genética, comienza en el 53, cuando se publica lo que es la estructura de la doble hélice, ¿sí? Por Watson y Crick. En realidad, el trabajo de Watson y Crick se basa en el descubrimiento previo de Rosalind Franklin, ¿sí? Que fue quien primero, a través de rayos X, estima cómo es la estructura de lo que se suponía que era el ADN. Más tarde se le puso ese nombre, ¿no? Pero era lo que empezaban a sospechar que era lo que contenía la información genética. Hasta ese momento había varias teorías que decían que las proteínas eran las encargadas de transmitir la información genética, después se veía que no, bueno, había como dudas y no estaba tan claro ni dónde, ni cómo, ni la forma siquiera, ¿sí? En el 53, entonces, con la publicación, se establece esa estructura de doble hélice y comienzan todos los adelantos tecnológicos con posterioridad, que es lo que nos permite hoy tener grandes herramientas en lo que va a ser la biología celular y la biología molecular. No me quiero centrar mucho en los experimentos y demás, porque después lo vamos a ver bien cuando veamos tecnologías del ADN, ¿sí? Con el desarrollo de todo lo que son las técnicas de biología molecular, lo vamos a ver bien ahí, pero bueno, mencionar eso, digamos, todo comienza ahí con la estructura. Y bueno, gracias a esta, digamos, se pudieron entender un montón de procesos, gracias a comprender cómo era esta estructura de doble hélice, que era complementaria, ¿sí? Una hebra con la otra, y permitió explicar en cierta manera cómo esa información podía transmitirse de una generación celular a la siguiente, ¿sí? A partir de ahí empieza a surgir lo que se conoce con el ciclo, con el nombre de lo que va a ser ciclo celular, que es lo que para hoy todos está en común. Bueno, hasta ese momento todavía había un montón de dudas. Entonces tenemos el ciclo celular, donde en gran parte del tiempo la célula se encuentra en una interfase, ¿sí? Esa interfase consta de distintas subfases o subetapas, que va a ser la fase 1, que es digamos, el periodo de crecimiento general, luego una serie de controles, todo esto lo vamos a ver bien después cuando veamos ciclo celular, después una serie de controles o puntos de control o checkpoints, la célula pasa de la fase G1 a la fase S, que es donde se produce esta síntesis de ADN, donde se produce la duplicación del ADN, y una vez que la duplicación del ADN concluyó, para esto también hay puntos de control, para evitar que la célula comience su proceso de división y de preparación para la mitosis, aún con el ADN, digamos, por la mitad, dividiéndose por la mitad, duplicándose por la mitad. Una vez que se controle, la célula chequea que su ADN ya está todo dividido, empieza el proceso de, digamos, continúa el proceso de crecimiento y de prepararse para entrar en mitosis y separar este ADN y que la célula continúe manteniendo, ¿sí?, su número normal de cromosomas, que para nosotros es 2n igual a 46, pero no todos los organismos son diploides. De hecho, las plantas son poliploides, lo que reviste una gran complejidad en su estudio. Por ejemplo, el trigo es hexaploide, es decir, hexaploide. ¿Cuántas veces tiene su información genética?
6. 6. 6, ¿sí? Entonces, es muy difícil, imagínense, poder estudiar esa cantidad de información, porque además empieza a repetirse, o sea, son 6 veces la misma cantidad, se repite, se repite, se repite, se repite, bueno, es muy, muy complicado. Nosotros somos organismos que somos diploides, con lo cual es un poquito más sencillo. Después tenemos, por ejemplo, los peces que tienen también, son algunos poliploides, y otros, más que poliploides, tienen un N, ¿sí? Muy, muy grande. Nosotros tenemos un N igual a ¿cuánto? N. 23, ¿sí? Los peces algunos tienen un N igual a 50, 60, o sea, son diploides, tienen un 2N de 100, 120, 80, muchísimo más grande. Hay una explicación por el cual las plantas toleran mejor la ploidía, ¿sí? Los seres humanos y los animales en general no toleran bien la ploidía. El exceso de información genética es totalmente deleterio, o sea, es igual de deleterio tener exceso de información genética en general que falta de información genética, ¿sí? No es soportado por el organismo. En las plantas esto no se da así porque en las plantas la mayoría o gran parte no necesitan de la reproducción sexual para poder generar descendencia, ¿sí? Puede ser por gemación, por un montón de procesos que son, digamos, son como clonación de la misma planta, con lo cual eso permite que la planta tolere de manera correcta la poliploidía, ¿sí? Eso es uno de los mecanismos. Bueno, también de la fase G1 no siempre prospera a la fase S, algunas células entran en fase G0, entran en un estado como de latencia, ¿sí? Y queda en ese estado digamos, de intermitencia, de un estado metabólico más bajo, y que permanece por siempre así, ¿sí? Bueno. Entonces, sabemos que la fase donde vamos a ver lo que va a ser la duplicación del ADN va a ser la fase S, ¿sí? Entonces, a nivel general vamos a ver grandes diferencias entre lo que va a ser la duplicación del ADN en eucariotas y en procariotas, ¿sí? Primero porque es mucho más complejo un organismo eucariota que un organismo procariota. ¿Por qué? ¿Por qué es más complejo un organismo eucariota que uno procariota? Porque los eucariotas, las células tienen un núcleo que para la división tiene que, digamos, exponerse los cromosomas. En cambio, en las procariotas ya el cromosoma está laxo. Sí, eso es un motivo. ¿Y qué más? ¿Cuántos cromosomas tienen en las bacterias, por ejemplo? ¿Las ¿Cómo es? procariotas no tienen un solo ADN circular? Claro, tienen un solo cromosoma, un cromosoma circular, ¿sí? Entonces, es mucho más simple. Ningún organismo eucariota tiene un solo cromosoma, ¿sí? Todos tienen bastantes más. Con lo cual, digamos, no es lo mismo ya duplicar el ADN de un cromosoma encima que es circular, que no tiene problema de los cromosomas lineales, como tenemos los eucariotas, sino que encima es uno solo comparado con el resto, que son más de uno, son unos cuantos. Entonces, siempre es mucho más complejo la duplicación del ADN de los organismos eucariotas. Por lo cual vamos a tener muchas horquillas de replicación, va a ser bidireccional, va a sintetizar, va a ir hacia las dos direcciones, es mucho más lento, ¿sí? ¿Por qué es más lento? Porque el ADN eucariota está asociado a proteínas, ¿sí? Está asociado a histonas. Entonces, para poder dividirse necesitamos primero, digamos, el ADN que sea expuesto necesita un gran complejo de proteínas para entrar en división, mientras que los procariotas es mucho más simple, es un ADN circular, no asociado a proteínas, es mucho más rápido, ¿sí? Y todas las enzimas eucariotas van a alargar las cadenas en dirección 5', 3'. Bueno, tiene múltiples orígenes de replicación, velocidad menor que los procariotas, tiene los fragmentos de Okazaki que eran más cortos, y hay muchas enzimas que van a colaborar, ¿sí? Muchas polimerasas, no es solo una polimerasa. Vamos a tener una polimerasa que va a estar encargada de la hebra retardada, que no es la hebra continua, una polimerasa que va a estar reparando, ¿sí? El ADN, esto es muy importante. Una de las características, a ver si puedo, un segundito. Una de las características que
que tiene, digamos, el ADN, la división del ADN de los eucariotas, es digamos, el sistema proofreading. Es decir, a medida que se va dividiendo, se va constatando que la base que se agregó sea la correcta y que no haya habido un error. Es decir, si el molde era una citosina, que la que venga sea una guanina y no una timina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso hay una enzima que es específico, y es muy, muy importante, porque si hubiera muchos errores, cada error, ¿qué es? Una ¿Cómo mutación. lo llamamos? Ah, ¿Cómo? ¿una mutación o...? Exacto, cada error es una mutación. Entonces, depende de dónde ocurre ese error, dónde ocurre esa mutación, si es en una región intrónica, si es en una región exónica, si es en una región reguladora, puede producir, digamos, múltiples consecuencias. Si es en una región intrónica, probablemente no pase nada, ¿sí? Pero ahora si es en una región exónica, puede haber un cambio de secuencia que codifique para otro para otro aminoácido, puede ser una mutación missense, puede ser una mutación que genere un codón de stop y la proteína quede trunca. Entonces es muy importante que en tanta cantidad de ADN, tan larga, tanta información genética que hay, haya un sistema de prueba que sea muy, muy eficiente, ¿sí? Ese sistema de prueba no está presente en los procariotas. Por eso las bacterias tienen esta tasa de error y generan esta resistencia, porque todo el tiempo están mutando, ¿sí? Bueno, vamos a tener una polimerasa específica para el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial en realidad se comporta como un ADN procariota, tampoco de hecho tiene sistema proofreading, y una de las características del ADN mitocondrial es generar todo el tiempo, ¿sí?, mutaciones en las regiones hipervariables, que es donde tenemos la región hipervariable 1 y la región hipervariable 2 del ADN mitocondrial, que es donde se van a producir todas estas variantes y todas estas modificaciones, ¿sí? Y después tenemos otra polimerasa que va a ser la encargada de replicar la hebra continua, ¿sí? Entonces, es muy, muy complejo el sistema que necesitamos para ir pudiendo duplicar el ADN. Profe, ¿el ADN Sí. mitocondrial es lineal? ¿Sí? ¿O se... Ah, De hecho, se cree que en realidad la mitocondria, ¿cuál es la teoría del origen de las mitocondrias? ¿La vieron ustedes en biología? la endosimbiosis, algo así. Endosimbiosis de una bacteria, ¿sí? Sí. O sea, eso es lo que se cree que se originaron. Igual lo mismo los cloroplastos en las plantas. Ese es el origen estimado. Con lo cual el ADN mitocondrial es un ADN circular, ¿sí? Bueno, vamos a tener un proceso en el ADN, en la duplicación del ADN eucariota, vamos a tener una iniciación, una elongación y una terminación, y como dijimos antes, esa iniciación va a requerir de proteínas como las helicasas, proteínas de unión hebra simple, proteínas de unión de topoisomerasas, que son las encargadas también de ir soportando la tensión, porque si algo está enrollado así, ¿qué pasa con un cable del teléfono cuando yo lo desenrollo y lo estiro? Bueno, no sé si ustedes vieron un cable de teléfono, chicos, pero los cables de teléfono de los fijos, cuando uno lo estira, queda tenso, o sea, si uno lo suelta, enseguida vuelve a la forma original. Entonces, hay enzimas que son las encargadas de ir soportando esa tensión que se va generando cuando se estira el cable, cuando se estira la hélice, para que nos dé el tiempo suficiente para que el complejo, ¿sí?, vaya actuando, y ello después vaya automáticamente asociándose a histonas y volviendo a su configuración inicial. Bueno, como les decía, queda confinado a la fase S del ciclo, hay muchos puntos de obligación, el ADN está, bueno, el ADN eucariota está en cromatina, por eso lo cual tiene que las histonas ir liberándose para que se pueda acceder. De hecho, cuando no se liberan, cuando el ADN, digamos, sigue asociado a histonas, ¿qué pasa? A histonas está altamente empaquetado, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de ADN va a ser ese? No se puede transcribir. Es un ADN que no se puede transcribir, porque la maquinaria no accede a ese ADN, ¿sí? Es una manera, hay otras, pero es una manera de silenciar una región de ADN que por algún motivo a mí no me interesa que se transcriba, ¿sí? Por mi programa genético en ese momento no se me interesa que se transcriba, o un determinado tipo celular. ¿Es igual el ADN de un, no sé, de un hepatocito con el ADN de una neurona?
¿Es igual? ¿Es el mismo ADN o hay diferencias? Yo tengo entendido como que sí, pero que están silenciadas o silenciadas en algunas partes, entonces se expresa de cierta manera y en el otro se expresa de otra manera. Exacto. El ADN es el mismo, ¿sí? Es el mismo ADN en todas las células, salvo en unas que ahora vamos a ver. El ADN es exactamente el mismo. Lo que va a cambiar son los genes que se expresan. Y eso tiene que ver con las regiones, de acuerdo, cuando empieza la división celular del huevo cigoto, ¿sí? Empieza, primero se acuerdan que teníamos la mórula, después gastrulado, y empezaba la diferenciación celular. Esas primeras células son totipotenciales, es decir, una puede originar cualquiera, pero después esas células, empieza su ADN a, digamos, a metilarse, que se le agregan grupos metilos a ciertas regiones, y eso va a impedir que esos genes se transcriban, se metilan, se les agarra, son por ahí regiones ricas en guanina y demás, y eso va a hacer que, de acuerdo al programa al cual va a estar suscrito esa célula, el programa que va a seguir de desarrollo, si es un enterocito, si es un hepatocito, si es una célula del riñón, o un, no sé, un eritrocito, va a expresar genes completamente diferentes de unos de otros. Pero el ADN que contiene es la misma. El eritrocito ya no va a contener ADN porque no tiene núcleo, pero el que contuvo antes digamos, de pulsarlo era exactamente el mismo. ¿Cuáles son las células que no van a contener el mismo ADN, que tienen ADN diferente al resto de las células? Los espermatozoides. ¿Y cuáles más? Los ovocitos. Y los ovocitos. Son las únicas células, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan a entrar en meiosis, y en esa meiosis hay un proceso de recombinación. De hecho, es diferente el ADN, no solo a las otras células, es diferente al ADN, digamos, del hospedador, de la persona, o del animal o lo que fuere que está aportando esas células germinativas, porque esas células recombinan, ¿sí? Los cromosomas recombinan, hay crossing over, intercambio de ADN entre los cromosomas homólogos, con lo cual la información genética de esas células inclusive va a ser diferente al portador de esas células germinativas, ¿sí? Es el único caso. El resto de las células todas comparten el mismo ADN, salvo que haya alguna patología, como por ejemplo puede ser una neoplasia, donde las células empiezan a dividirse de manera descontrolada y empiezan a haber cambios en la información genética, ¿sí? Pero bueno, eso es en lo patológico. En la normalidad, las únicas que van a ser diferentes van a ser los espermatozoides y los ovocitos, ¿sí? Profe, una consulta. Entonces, la condensación del ADN en ciertas partes tiene una función tanto regulatoria como diferenciadora de las células. Claro, exacto. Exacto, porque si todo el ADN en todo el tiempo se pudiera transcribir, y la célula cuando vaya a copiar, en realidad, copiara todo, no habría, todas las células serían iguales, porque todos los genes se expresarían, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que vos vas haciendo es, de acuerdo al patrón de desarrollo que va a tener, es a qué tejido va a pertenecer, qué señalización, qué señales externas vienen, ¿sí? Porque también los genes se encienden y se apagan de acuerdo a señales extracelulares. Entonces, de acuerdo a las señales que va recibiendo, esa célula va silenciando o activando ciertos genes. Claro, totalmente, es una manera regulatoria. De hecho, hay genes que no tienen que ver por ahí con la especialidad celular, que tienen que ver, no sé, con la reparación del ADN, o inclusive con entrar en apoptosis, que se activan de acuerdo a la señalización celular, o sea, a señales externas o a señales internas, ¿sí? Por ejemplo, una célula que está en división celular y empieza el sistema de proofreading y se detecta que hay una gran cantidad de errores, si esa célula todavía funciona más o menos bien, que no es una célula que digamos que perdió el control de su ciclo celular, esa célula no va a proseguir a G2, esa célula va a entrar en apoptosis. Y esas señales vienen, ¿sí?, de su interior, o sea, son señales intracelulares, no señales externas, por ejemplo. Después, señales donde una célula recibe factores de crecimiento, ¿sí? Los factores de crecimiento que activan son factores generalmente de transcripción. Entonces esa célula va a crecer, va a dividirse, va a diferenciarse, depende cuál sea la señal que vaya a recibir, va a diferenciarse, va a crecer o va a morir, ¿sí? Mientras que funcione bien, de manera correcta. Para que la célula pueda hacer todo eso y duplique su ADN,
las células eucariotas van a necesitar, o sea, forman una estructura, que la conocen, ustedes ya la tienen que haber visto en biología, que es el replicón, ¿sí? El replicón va a contener un punto de inicio y un punto final. El punto de inicio es el punto OR, y el punto final es el punto TER de terminación, el ORI de origen, o sea, muy poco originales. Y en el medio queda la horquilla de replicación, ¿sí? Así que eso es el replicón, porque es importante. Sin eso, digamos, el ADN no reconoce esas estructuras, no comienza la duplicación de lo que va a ser el ADN, ¿sí? Bueno, esto ya lo vimos, las funciones de las helicasas, topoisomerasas, las fijadoras de ADN, las primasas, ¿sí? Primasas en realidad se le llaman las eucariotas, en procariotas. En realidad en las eucariotas el equivalente a la primasa es la polimerasa alfa, ¿sí? Y después tenemos las ligas. Bueno, hasta ahí más o menos vamos, así no vimos lo que es, pero la generalidad es lo que va a ser la duplicación del ADN. Ahora, cuando empezamos la clase, lo que les decía es que la síntesis del ADN, de lo que va a ser el ADN eucariota de procariota, era mucho más compleja. Primero por la cantidad, que había más ADN, y segundo porque el cromosoma de las bacterias es único y es circular. En cambio, los eucariotas no es único y no es circular, es lineal. Son tiras de ADN, ¿sí? Que están empaquetadas y todo lo que quieran, pero son tiras de ADN. Y eso supone un gran problema, porque sabemos que tenemos la hebra continua que sintetiza en 5', 3'. ¿Cuál es? A ver si yo acá quisiera poner pizarra, no sé si acá puedo. No, tendría que haber dejado. Pero bueno, vamos a ver si me puedo ir para atrás. A ver, espérenme un segundito. A ver, acá que tengo un espacio para dibujar. Yo acá tengo, encima con el color que elegí no se ve nada, esperen. Perdón, ahí vamos. Color rojo. Bueno, supongamos que esto es la doble hélice, y acá yo tengo 5', 3', 3', 5', ¿sí? Esta es la hebra molde. Esto va a separarse, ¿sí? Y va a ser cada una, o sea, esta es la doble hélice. Cada una hebra original. Ay, me dieron ganas de estornudar. ¿Cuál de estas dos va a ser cuando se duplique la hebra que va a ser duplicada de manera continua? ¿Esta o esta? Exactamente, esta. ¿Por qué? ¿Todos entienden por qué esta es la que se va a sintetizar de manera continua? ¿Hay alguien que no lo entienda por qué? Bueno, bien, entonces no lo explico. Perfecto. Bueno. Bueno, entonces, como ya saben, tenemos el problema de la hebra, digamos, que no va a ser la hebra que va a sintetizarse de manera continua, ¿sí? Que cuando necesitemos, se ponen los moldes para que la polimerasa pueda actuar, eso va generando que se acorte esa región. En la hebra continua no es problema, porque es un molde y sintetiza de manera continua, ¿sí? Y después eso se rellena. Ahora, en la hebra, sobre todo en la hebra que no es continua, eso va produciendo un alargamiento, un acortamiento, una pérdida de la información.
Entonces la célula generó un mecanismo para evitar esto. Entonces, ¿cómo reconocemos estas regiones? ¿Sí? Como los telómeros, que son regiones de ADN altamente repetitivo, ¿sí? Que va a estar ubicado en los extremos, actuando como capuchones, protegiendo el ADN que va a codificar para información, ¿sí? Entonces, aproximadamente se van acortando de 50 a 200 pares de bases en cada división celular que van atravesando. Las frecuencias repetitivas generalmente son conservadas dependiendo de la especie, pero en general se repiten. En los humanos es una doble T, 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 A y una triple G, repetida de manera sostenida, ¿sí? Contienen 3 regiones, la porción distal, formado por un extremo de 3', la región intermedia y la región posterior, que es la región, ¿sí? Que va a estar unida, la última región, a un complejo de proteínas, que después va a interactuar con la telomerasa, que va a ser la enzima propia encargada de duplicar la región de los telómeros. Ese complejo de 6 proteínas, bueno, vamos a conocer con el nombre de shelterina, ¿sí? Eso es importante porque va a interactuar con la telomerasa y va a permitir que los telómeros se acorten lo menos posible, ¿sí? Se van a ir acortando inevitablemente porque este proceso no es perfecto y va a suceder. El tema es que suceda de la manera más lenta posible. ¿Por qué es la forma de que suceda de la manera más lenta posible? Porque de esa manera lo que va a pasar es que vamos a estar protegiendo toda la información que se va codificando, ¿sí? Suponemos que este es el telómero, ¿está? Entonces esto se empieza a perder, se empieza a cortar, hasta que se pierde completamente el capuchón, y a medida los extremos que empiezan a perderse en la siguiente división celular, ya vamos a ir perdiendo información que codifica, ¿sí? Entonces, información que codifica, no sé, para factores de crecimiento, para oncogenes, para protooncogenes, para factores, no sé, de regulación. Entonces, depende cuál sea la información que se pierde, es la severidad de ese impacto, ¿sí? Entonces. Profe, ahí era cuando la célula activa el mecanismo de apoptosis para que no ocurra ese error. Generalmente cuando los telómeros se acortan demasiado, las células entran en apoptosis, ¿sí? A ver, eso es en la teoría y es lo que debe de suceder. Esto es biología, la biología no es 1 más 1, ¿sí? Y no es perfecto, entonces. Muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces el telómero se acortó, pero la célula no lo detectó y sigue dividiéndose, y esa célula sigue generando progenie ya sin telómeros con pérdida de información. Hay controles, pero los controles muchas veces fallan. Yo igual había Bueno, leído entonces, que eso tenía que ver con el envejecimiento celular, ¿no? exactamente, como todo, chicos, a medida que nos ponemos viejos, los mecanismos van fallando, ¿sí? A medida que te pones viejo, te duele la rodilla, la espalda, ves menos. Bueno, a medida que la célula se pone vieja, el telómero se acorta y no lo registra. A veces sí, a veces no, digamos, ¿sí? Tiene que ver con el desgaste propio del funcionamiento, tanto de la maquinaria celular como de todos los controles que tiene. El telómero entonces va a estar en los extremos de los cromosomas, ¿sí? Y va a estar seguido, viene la región codificante, una región subtelomérica, ¿sí? Asociada, y la región telomérica, que son estas regiones altamente repetitivas, ¿sí? Esa región telomérica va a estar asociada a este complejo de las 6 proteínas, que yo les decía antes, ¿sí? Que vamos a conocer con el nombre de shelterina, ¿sí? Que son RAP1, TRF2, TRF1, TIN2, TPP1 y POT1. Obviamente que no hay que saberse el nombre de esta proteína, ¿sí? Simplemente saber que es el complejo que se va uniendo, ¿sí? A la zona de los telómeros, que va a permitir que cuando venga la telomerasa se una, ¿sí? A las shelterinas y pueda actuar, y veamos, ahora vamos a ver cómo. Esta imagen que tenemos acá es la imagen de un FISH, ¿sí? Citogenética todavía no vimos, pero lo que va a hacer es, el FISH son sondas complementarias a la región de ADN que yo quiero estudiar. Puede ser la región que a ustedes se les ocurra. En este caso, son a las regiones complementarias a los telómeros.
probablemente, ¿sí?, el citogenetista o el genetista quiso ver en estas células qué estaba pasando. Puede ser el tejido de una biopsia, ¿sí?, una biopsia tumoral, o de algún tejido que no está funcionando correctamente. Eso se biopsia, ¿sí?, y se hacen sondas que son complementarias, en este caso a los telómeros, para ver si todas las células tienen los telómeros o los telómeros desaparecieron. ¿Vieron que se ven 4 puntitos como en cada extremo? ¿Sí? ¿Los ven ustedes o no? Sí. Eso Sí, quiere profe. decir que esas células tienen telómeros, no los perdieron. Si encontráramos alguna célula que no tuviera los puntitos, eso quiere decir que la célula hubiese perdido lo que van a ser finalmente los telómeros. Bueno, entonces, la telomerasa es la enzima que va a ser la encargada de sintetizar y de perpetuar los telómeros. ¿Qué es la telomerasa? Es un complejo ribonucleoproteico, es decir, ARN más proteínas. Y el ARN va a sintetizar ARN para que eso se transforme a ADN. ¿Se acuerdan cuando yo le decía que se había modificado el dogma? Porque teníamos que el ARN sintetizaba ARN y iba hacia atrás. Bueno, ocurre justamente en los telómeros ese proceso, ¿sí? Entonces, este complejo ribonucleoproteico de ARN más proteínas va a tener una subunidad que va a ser la subunidad que va a tener la actividad enzimática, que es la actividad de una transcriptasa reversa, que se conoce con el nombre de TERT. Y el componente de RNA, ¿sí?, que se conoce con el nombre, que va a ser el RNA molde, en vez de ADN molde, va a ser el ARN molde, ¿sí? Y una proteína que se va a encargar, entre tanto el molde de ADN y que la actividad de la enzima funcione, que ensambla esas dos unidades, que son las disquerinas, ¿sí? Y eso, toda esa estructura va a actuar viendo cómo se compensa el acortamiento telomérico, ¿sí? Entonces, acá tenemos la hebra 3', 5', que es la que se va a sintetizar de manera continua. ¿Por qué? Porque la polimerasa agrega de manera continua de 5', 3', entonces de 5', 3' va de manera continua. Acá tenemos la hebra rezagada, que es la hebra contraria, que sí va agregándose a pequeños fragmentos, y nos queda este extremo, cuando se libera la polimerasa con el molde, que quedó sin nada, ¿sí? ¿Se entiende? No le quedó nada acá. Entonces esto hay que agregarle y hay que reconstruirlo para que vaya de acá hasta allá y se extienda. Entonces viene la telomerasa con, en vez de un molde de ADN, el molde va a ser de ARN y se va a unir. ¿Pero por qué después se sigue cortando? Porque para que no se acortara nunca, la telomerasa se tendría que, no sé, poner por acá y copiarlo todo. Pero necesita algo, un anclaje, 3, 4 bases donde ponerse para poder empezar a copiar. Y esas son las bases que se van perdiendo, ¿sí? 5, 10, 20 bases. Son esas primeras bases que hacen de molde al cebador. Si bien eso lo va a extender, pero siempre le queda un poquitito que se va perdiendo. Ahora lo vamos a ver bien en un videíto. Entonces, el molde de ARN se pega digamos, al extremo 3', que quedó, digamos, desnudo, sin poderse duplicar, y empieza a generar, ¿sí?, ese templado de ADN. Empieza a ser como una retrotranscripción reversa, ¿sí? Acá, antes que pasemos a otro tema, mira, esperen un segundito.